Hola, el día de hoy nuevamente nos reuniremos para poder conversar. Y yo siempre digo, déjate atrapar por la lectura, porque el quien lee amuebla el cerebro. Hoy vamos a analizar a este gran dramaturgo, Pedro Calderón de la Barca, español, con su obra La vida es sueño. ¿Por qué Pedro Calderón de la Barca habría titulado a esta su magnífica obra de teatro La vida es sueño? El autor. Pedro Calderón de la Barca nació en Madrid en el año de 1600, donde fue instruido en estudios religiosos. Principalmente, déjenme decirles, por esas épocas era muy escaso de que la gente pueda saber leer y escribir. Entonces muchos optaban la vida religiosa, porque todo religioso tenía la oportunidad de saber leer y escribir. Y en el caso de Pedro Calderón de la Barca, también ha sido uno de ellos, para que pueda saber leer y escribir. Él viajó por Flandes e Italia. A partir de 1625, proveyó a la corte con obras dramáticas. Entonces, más o menos con 25 años de edad, ya Pedro Calderón de la Barca creaba, de repente por sus viajes que él ha hecho, ¿no?, de obras dramáticas que las escribía para la corte. Nombrado caballero de la Orden de Santiago en el año de 1638. Nombrado caballero de la Orden de Santiago en 1638. Y bueno, dirán ustedes, ¿y qué tiene que ver lo de caballero? Y eso de la orden y todo. Eso eran los títulos que en esa época las personas optaban, querían, deseaban. Porque una persona que tenía título tenía una preponderancia, un lugar en la sociedad de la corte de ese entonces. Quienes gobernaban eran los reyes. Participó en numerosas guerras y batallas. Claro, si ha sido caballero, pues él tenía que participar en estas guerras que tenía el reino de España. Nombrado capellán de honor en 1663, por lo que retorna a Madrid. ¿Qué cosa es un capellán? Un capellán es aquel que, siendo religioso, pues se embiste con las armas y va a la guerra. Entonces, él, por ejemplo, es como por decir un sacerdote o un pastor en el caso de los cristianos, pues si la guerra, si el país, el honor del país lo llama, pues se pone como un soldado y va a luchar. Entonces, él, por ejemplo, participará no solamente como soldado en la guerra, sino también él pues conversará, ¿no? Antes de morir, por ejemplo, a los enfermos o cuando ya están moribundos, les da pues los santos óleos cuando ya son muertos y todo ello. Eso es el capellán, eso es el capellán. Pero no era un simple capellán, sino fue nombrado capellán de honor, por lo que ya ese cargo, otro título más, hace que él retorne a Madrid, o sea, la capital de España. Muere en el año de 1681 años. Específicamente es fácil darse cuenta porque él nace con el año 1600 y muere en 1681, o sea, vivió 81 años. Entre sus obras, los clasificamos, por ejemplo, la obra La vida es sueño, lo escribió en el año de 1635.
cuando tenía exactamente pues 35 años, ¿no? Esta obra es de carácter filosófico, sí, porque te hace pensar, te hace analizar y te hace algunas preguntas de reflexión. ¿Cómo era posible, no? Que en ese entonces se dejaría una persona siendo rey dejarse influenciar por situaciones pues que esa noche, ¿no? La naturaleza mostró un eclipse lunar y al momento que nace, la madre muere. Al momento que nace el hijo del rey, pues la madre, en este caso la reina, muere. Entonces, eso es el carácter filosófico. Alude al devenir libre de la vida, clasificada como tragicomedia. Ah, no. Entonces, no es solamente trágica ni tampoco comedia. Tiene la combinación de los dos. Ahora, ¿por qué la importancia del teatro español? Es porque los españoles incorporaron, unieron un nuevo subgénero en la dramaturgia, o sea, en el teatro. Ellos combinaron en una misma obra la tragedia y la comedia. Y a eso se le conoce como la tragicomedia. De ahí es el valor, la importancia de los que hicieron el teatro en España. ¿Quiénes serán los personajes de La vida es sueño? Ya estamos analizando la obra. Hemos dicho en un principio, es una obra de carácter filosófico, pero también es tragicomedia. Los personajes Segismundo. Este personaje es importante que ustedes recuerdan, porque si hablamos de Segismundo, hablamos de La vida es sueño. A veces los personajes nos llevan muchas veces a reconocer los títulos de las obras, ¿no? Entonces, o viceversa. Si hablamos de una obra literaria, pues el personaje es lo que de algún otro modo debemos de conocer en principio. Segismundo, protagonista, heredero a la corona, vive encerrado en una torre. Rosaura, personaje femenino, llega a la corte para conseguir casarse con Astolfo. Basilio, rey de Polonia y padre de Segismundo. Entonces, el escenario donde se da esta historia, diríamos, el espacio, es justamente en Polonia. En Polonia. El rey de Polonia, nada más ni nada menos, también es uno de los personajes. Clotaldo, lacayo del rey, padre de Rosaura y tutor de Segismundo. Vamos analizando a los personajes, ¿verdad? También tenemos a Astolfo. ¿Quién es Astolfo? Astolfo es el duque de Moscova, dispuesto a casarse con Estrella para acceder al trono. Estrella, infanta de la corte que pretende casarse con Astolfo para heredar la corona. Ojo, cuando hablamos de infanta, quiere decir que también son hijas del rey. Infanta siempre será hija, en este caso Estrella. Ojo, no es princesa. La princesa o príncipe es cuando son primogénitos, o sea, los primeros en nacer. Por eso a Segismundo sí le podemos decir que es príncipe. ¿Por qué? Porque es el primero, el primogénito. Los demás, en el caso de mujeres, se le conoce no como princesas, sino como infantas. Esa denominación se da en España, en España. Y también vamos a tener a Clarín. Representa el arquetipo del bufón.
el arquetipo del bufón. De ahí viene el nombre, quizá, lo que nosotros conocemos como el arlequín, ¿no? El arlequín es el bufón que siempre toda corte tenía que tener. Es el que divierte, el que entretiene. Cuando, por ejemplo, se dan algunas ceremonias o cuando llegan algunos invitados muy renombrados al reino a visitar. Clarín entonces juega un papel preponderante también en esta historia. ¿Cómo está estructurado? ¿Cómo está estructurado la obra literaria? La obra consta de 3 actos o jornadas. La primera jornada tiene una función contextualizadora. En la segunda y tercera representan el problema o nudo y la resolución. Entonces, más o menos, para que se tenga presente de que la obra de La vida y sueño tiene 3 actos. Tiene 3 actos. ¿Qué cosa se daría en el primer acto o primera jornada? Comienza con la llegada de Rosaura y Clarín a la cueva de Segismundo. Más que una cueva, era un torreón, a quien tenían encerrado después de su nacimiento. ¿Y quién había obligado a que encierren a Segismundo, que era el príncipe que había nacido, su primer hijo? Es el rey Basilio, nada más ni nada menos que su propio padre. ¿Y por qué razones? Porque nació Segismundo en una noche de eclipse lunar. Y al momento de su nacimiento muere la mamá, o sea, la esposa del rey Basilio. Y eso, para los creyentes y lo de la época, decían que era el castigo de los dioses y que posteriormente iba a ser un mal rey. Entonces, ¿qué cosa hace el rey Basilio? Ordena a que lo encierre desde muy pequeñito, nombrando como tutor, para que este tutor lo vea y solamente tenga comunicación con él, nada más. Entonces el rey Basilio revela la existencia de su hijo y expone el plan que ideó para él, es lo que más o menos les he contado. En la segunda jornada, llevan a Segismundo al palacio para comprobar si realmente se comportaría como un tirano. A ver, ¿cómo se da esto? Hemos dicho que Rosaura había ido a Polonia justamente para vengar su honor, ya que ella había sido violada desde muy pequeña y justamente ha sido contra uno de los hijos del rey. Entonces ella ingresa a Polonia disfrazada de varón conjuntamente con el bufón y se pierden en el bosque y allí es donde encuentran este torreón donde estaba encerrado Segismundo. Y es descubierta por el tutor. Y cuando estaba, además el tutor, había recibido la orden del rey, toda persona que se acercara o tratara de estar o encontrarse con Segismundo, en el acto tenía que morir o matarlo. Y cuando está a punto de matarlo, el tutor descubre que no era un varón, sino una mujer. Y nada más ni nada menos que su hija, Entonces, ellos son llevados a prisión. Es una más o menos para que se pueda saber o señalar. Son llevados y pide que se les perdone la vida a ellos, porque bueno, era la hija, en este caso, de el tutor, del quien lo estaba cuidando a Segismundo. Entonces, ante tal situación van sucediendo cosas
van sucediendo cosas y por allí habían o quieren para que pueda casarse. Había una especie de trato para que se puedan casar. En este caso, ordenan, ya esto es en la segunda jornada, para que Segismundo sea liberado. Y el rey señala y dice, a ver, ¿cómo se comportará si nosotros lo liberamos? Vamos a darle una oportunidad a Segismundo. Llevan a Segismundo al palacio para comprobar si realmente se comportaría como un tirano. Imagínense ustedes a una persona que toda la vida estuvo encerrado, que no tenía acceso ni siquiera a la luz del día, solamente el único contacto con quien se comportaría o estaría era pues este tutor que lo tenía encerrado, como su carcelero, diríamos, ¿no? Y cuando él sale, todo le asombra, todo es desconocido para él. Y su comportamiento definitivamente es algo difícil. Su comportamiento hace que cometa varias tropelías porque pues en realidad creía él de que todo lo que estaba apreciando, lo que se estaba dando, era un sueño, era un sueño. Entonces Rosaura entra como dama de la corte bajo el nombre de Astrea. O sea, Rosaura, en su lugar, ¿no? En este caso, logra liberarse, ingresa para hacerse como el nombre de Astrea. Segismundo vuelve a la cueva por su actitud déspota. Claro, se porta, inclusive mata a una persona y el rey le dice, él no es digno para ser un rey y es nuevamente retornado al encierro donde él estaba. Y en la tercera jornada, el pueblo organiza una revuelta porque el pueblo se entera de que el rey Basilio tenía un hijo y era Segismundo. Y que el rey Basilio, por estas cosas de creencia, había sido encerrado y condenado a este sufrimiento de Segismundo. Entonces el pueblo organiza una revuelta a favor del príncipe heredero. Segismundo accede al trono finalmente debido a su actitud generosa. Pero él no quiere saber nada en un principio, regresa, inclusive él estaba de acuerdo con su encierro, porque todo lo que estaba sucediendo, él creía que era un sueño y que por favor no quisiera eso de nuevamente soñar. Pero no, eso era la realidad, solo que en su escaso conocimiento, porque no lo tenía, porque siempre estaba encerrado, pues creía efectivamente que era un sueño. Pero allí conversa justamente el bufón, el amigo de Rosaura, y le hace entender y le dice que no es un sueño, sino es una realidad. Y tú eres el príncipe, y tú tienes que ser el rey. Entonces, en ese momento, todo el pueblo que estaba a favor con Segismundo, ya no con el rey Basilio, pues se forman dos frentes para luchar. Y ahí es donde el ejército, el pueblo que estaba a favor de Segismundo, derrota al rey Basilio. Y el rey Basilio cae capturado y pide que se muera o que lo mate al rey Basilio. Y él es generoso, le perdona la vida, porque es su padre, a pesar de todo lo que había cometido, y hace que Rosaura se case también. Y allí el pueblo, ¿no?, aprecia todo eso y dice que este nuevo rey que vamos a tener es generoso. Y así Segismundo llega al trono. Es más o menos como, ¿no?, se establece, se va a dar. Cuando, por ejemplo, Pedro Calderón de la Barca señala y escribe, ¿no? Vamos a leer, por ejemplo, este soliloquio de Segismundo.
¿no? Cuando era todavía un niño o casi adolescente, y decía Segismundo en su encierro: ay mísero de mí, y ay infelice, apurar cielos pretendo, ya que me tratáis así, qué delito cometí contra vosotros naciendo. Aunque si nací, ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor, pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Eso es lo que él creía, ¿no? Que él había cometido un delito y solo su nacimiento hacía que ya había cometido un delito. El segundo monólogo de Segismundo, este es lo que muchos los poetas declaman, o muchos también alguna vez hemos dicho que la vida es sueño y solamente es un sueño, ¿no? A ver, vamos a leer este segundo monólogo de Segismundo. Sueña el rey que es rey y vive con este engaño mandando, disponiendo y gobernando, y entre aplauso que recibe prestado, en el viento escribe y en ceniza le convierte la muerte. Desdicha fuerte, que hay quien intenta reinar viendo que ha de despertar en el sueño de la muerte. Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados les ofrece. Sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza. Sueña el que a medrar empieza. Sueña el que afana y pretende. Sueña el que agravia y ofende. Y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguna lo entiende. Yo sueño que estoy aquí, de estas prisiones cargado. Ojo, tal cual ha sido transcrito este monólogo. Mira, ahí todavía hay ciertos errores ortográficos, pero estamos hablando de los años de 1635, donde se escribía, tal cual ha sido transcrito. Por ejemplo, dice: yo sueño que estoy aquí de estas prisiones, de estas sería, separemos, pero allí de estas prisiones cargado. Y soñé que en otro estado más lisonjero me vi. Esta parte siempre tú lo vas a escuchar, que siempre se menciona. ¿Qué es la vida? Un frenesí. ¿Qué es la vida? Una ilusión, una sombra, una ficción. Y el mayor bien es pequeño, que toda la vida es sueño, y los sueños, sueños son. Es el segundo monólogo que aparece y lo dice el gran, en su monólogo, en su encierro, el gran Segismundo en esta obra, La vida es sueño. El desenlace de la obra, también, ¿no? De acuerdo a cómo lo escribe Pedro Calderón de la Barca. Mas sea verdad o sueño, obrar bien es lo que importa. Si fuere verdad, por serlo, sino por ganar amigos para cuando despertemos. ¿Qué os admira? ¿Qué os espanta? Si fue mi maestro un sueño y estoy temiendo, en mis ansias de que he de despertar y hallarme otra vez en mi cerrada prisión. Y cuando no sea el soñarlo solo hasta, pues así llegue a saber que toda la dicha humana, en fin, pasa como un sueño. Y quiero hoy aprovecharla el tiempo que me durare. Pues imaginémonos el desenlace de la obra. Muy bien, de esta manera termina este pequeño resumen de La vida es sueño.